Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en algo súper interesante, el fascinante mundo de las palabras. Ajá. Y vamos a estar explorando un extracto del texto. Ok. Palabras tóxicas que deberías de eliminar de tu vocabulario. Interesante. ¿Listos para descubrir cómo el lenguaje moldea nuestra realidad y la de quienes nos rodean? Claro que sí. A menudo subestimamos el poder de las palabras. Es verdad. Y este texto nos recuerda desde el inicio que la lengua es poderosa. Una sola palabra puede levantar imperios o destruirlos sin piedad. Bueno, ¿Verdad? Una frase que nos invita a reflexionar. totalmente, es como si las palabras fueran armas de doble filo. ¿Cómo piensas que esto se aplica a nuestras vidas? Digo, más allá de imperios y esas cosas. Bueno, piensa en cómo te han impactado las palabras a lo largo de tu vida. Ajá. ¿Te han motivado? Sí. ¿Han lastimado? También. Este texto se centra en las palabras tóxicas. Ajá. Aquellas que limitan nuestra mentalidad y dañan nuestra autoestima. Es como si esas palabras crearan una atmósfera negativa, afectando no solo a quien las recibe, Sí, sí, sino también a excelente. quien las dice. Exacto, el texto lo describe con una frase muy precisa. La manera como utilizamos el lenguaje afecta a los demás, como podemos hundir a alguien o provocarle un cambio en las actitudes según lo que le decimos. Wow. Tenemos una gran responsabilidad al comunicarnos. Claro que sí. Y hablando de responsabilidad, entremos de lleno a la lista de 14 palabras tóxicas. Ahora. Empecemos con incompetente. Oh. La fuente explica que esta palabra puede hacer sentir a alguien torpe o inepto. Ajá. ¿Por qué crees que es importante evitarla? Más allá de la simple cortesía, etiquetar a alguien como incompetente puede bloquear su potencial. Imagínate que te dicen eso constantemente. ¿Crees que te motivaría a mejorar? Ya. Estudios sobre la mentalidad de crecimiento, como los de Carol Dweck, demuestran lo contrario. Las etiquetas negativas limitan nuestras posibilidades. Claro, es como si le cerráramos las puertas a sus talentos. El texto menciona, por ejemplo, que alguien puede no ser un buen mesero, Ajá. pero sí un excelente programador web. Justamente, en lugar de enfocarnos en lo que alguien no puede hacer, deberíamos animarle a descubrir y desarrollar sus fortalezas. ¿Te gusta eso? ¿Has estado alguna vez en una situación donde te han etiquetado como incompetente? Ah, sí, recuerdo. ¿Cómo te sentiste? Bueno, mejor no lo cuento, sigamos con la siguiente palabra, raro. El texto habla de cómo esta palabra nace de nuestros prejuicios y cómo solemos rechazar lo que no encaja en nuestros esquemas mentales. Es interesante porque nos recuerda que la rareza es subjetiva. Lo que para ti es raro, para otro puede ser completamente normal. ¿Y sí? Y al usar esa palabra estamos imponiendo nuestra visión como la única válida. ¿No te parece un poco egocéntrico? Sí, de hecho el texto menciona que si te encuentras llamando a alguien raro, deberías agradecer tus circunstancias y buena salud, ya que la vida puede ser muy injusta con algunas personas. Es una llamada a la empatía. En lugar de juzgar, deberíamos intentar comprender las diferencias y celebrar la diversidad. Ahora, la siguiente palabra de la lista es te necesito. Y aquí el texto se enfoca en las relaciones de pareja. Ah, te necesito. La fuente lo relaciona con la dependencia emocional, ¿verdad? ¿No? Sí, lo asocia a personas con baja autoestima que se aferran a una relación incluso si es tóxica. Aquí podríamos hablar de los diferentes estilos de apego, como los que describe la teoría del apego de Bowlby. Estos estilos influyen en cómo nos relacionamos y cómo usamos el lenguaje en las relaciones. Interesante, me pregunto, ¿cómo podemos diferenciar entre una necesidad sana de apoyo y una dependencia que nos limita? Bueno, pregunta, el texto sugiere que cuando alguien tiene una autoestima sólida no necesita a nadie para ser feliz. La pareja debería ser un complemento, no la fuente única de felicidad. Entiendo. ¿Has experimentado alguna vez esa dependencia en una relación, ya sea propia o de tu pareja? Bueno, eso sería tema para otro podcast. Mejor sigamos con la lista. La siguiente palabra es no puedo. Ah, no puedo. Y creo que muchos nos identificamos con ella. No puedo. Es una de esas frases que nos paralizan, que nos impiden actuar. Es como si nos pusiéramos un límite mental antes de siquiera intentarlo. Y totalmente. Ajá. Y el texto nos recuerda que salvo casos extremos, el esfuerzo y la perseverancia nos permitirán alcanzar nuestras metas, Claro. siempre que sean realistas. Claro. Aquí entra en juego la importancia de establecer metas alcanzables. No se trata de negar los desafíos, sino de abordarlos con una mentalidad más proactiva. Sí. En vez de no puedo, podríamos decir, es difícil pero no imposible. Me encanta ese cambio de perspectiva y creo que se conecta con la siguiente frase de la lista, debo o no debo. Interesante. ¿Qué nos dice el texto sobre esto? Esta frase nos lleva al terreno de las expectativas sociales y cómo influyen en nuestras decisiones. Ok.
estamos haciendo lo que realmente queremos o lo que se espera de nosotros. El texto nos invita a cuestionar esas presiones externas. Y a conectar con nuestros deseos auténticos. Exactamente. En lugar de debo casarme o debo ser médico. Podría ser quiero ser bombero o quiero viajar. Se trata de recuperar el control de nuestras vidas. Sí. ¿Te ha pasado que te has sentido presionado por las expectativas de los demás? Por supuesto, creo que es algo que nos pasa a todos. En algún momento la clave está en ser conscientes de esas presiones y tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Y hablando de tomar decisiones, la siguiente palabra de la lista es imposible. Imposible. Otra palabra que nos limita, pero como ya lo mencionó el texto, es la mayoría de las metas realistas se pueden lograr con esfuerzo y perseverancia. Exacto, se trata de cambiar nuestra perspectiva y abrirnos a la posibilidad de crecer y alcanzar nuestro potencial. ¿Qué te parece si exploramos la siguiente palabra? Una que suele generar mucha controversia. Odio. Odio. Una palabra cargada de emociones negativas. El texto la describe como una emoción que incita a la agresión y la violencia. Incluso cita al psicólogo Manuel Bitutia, quien compara sentir odio con sufrir una úlcera. Una comparación bastante impactante. El odio nos consume y nos impide disfrutar de la vida. El texto también resalta que no se logra nada diciéndole a alguien que lo odias la aceptación, y el seguir adelante sin rencor son opciones mucho más sanas. Es un mensaje de perdón y sanación muy poderoso, elegir liberarnos de la ira y el resentimiento para abrir espacio a emociones más positivas. ¿Y qué me dices de la siguiente palabra, aburrido? Aburrido, el texto la considera negativa, argumentando que si te aburres es porque tienes una vida poco interesante. Ya veo. Es una invitación a la acción, ¿no crees? Totalmente. En lugar de quedarnos en el sofá viendo la tele, podríamos salir a caminar, leer un libro, aprender algo nuevo. Se trata de buscar experiencias que nos enriquezcan. Y dopar la iniciativa en nuestra propia felicidad. No esperemos a que la vida nos entretenga. Creemos nuestra propia diversión. Me gusta. ¿Qué te parece si seguimos con la siguiente palabra, enfadado? Enfadado. El texto señala que la ira es una reacción de la que a menudo nos arrepentimos, sobre todo en las relaciones donde podemos explotar por algo trivial y luego tener que disculparnos. Y nos recuerda que la ira a menudo enmascara otras emociones como la inseguridad, el miedo o la tristeza. Sí. ¿No te ha pasado que después de un arranque de ira te das cuenta de que en realidad estabas triste o frustrado por algo más profundo? Sí, creo que todos hemos pasado por eso. Alguna vez el texto nos invita a explorar las causas reales de nuestra ira en lugar de simplemente reaccionar. Y hablando de reacciones, la siguiente palabra es culpa. Culpa. El texto sugiere que culpar a otros puede ser una forma de evadir nuestra propia responsabilidad. En lugar de mirar hacia adentro y reconocer nuestros errores, es más fácil señalar con el dedo. Es cierto, y muchas veces la culpa va de la mano con la siguiente palabra de la lista, feo. Feo. Aquí el texto aborda la presión social por cumplir con ciertos estándares de belleza. Nos recuerda que vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Ajá. Pero eso no nos da derecho a menospreciar a alguien por su apariencia física. Llamar a alguien feo puede ser extremadamente hiriente, y es algo que deberíamos erradicar de nuestro vocabulario. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, todos merecemos ser valorados y respetados independientemente de nuestra apariencia física. La belleza es subjetiva y va mucho más allá de lo físico. Totalmente, sigamos con la lista. La siguiente palabra es inútil, que en el fondo tiene un significado similar a incompetente. Exacto, el texto lo cataloga como un insulto degradante que debemos evitar a toda costa. En lugar de etiquetar a alguien como inútil, deberíamos ofrecer retroalimentación constructiva y motivarle a encontrar áreas donde pueda destacar. Se trata de ver el potencial en los demás y fomentar su crecimiento en lugar de limitarlos con palabras negativas. Y con esto llegamos a la penúltima palabra de la lista, fracaso. Fracaso, una palabra que a muchos nos aterra, pero el texto nos anima a borrarla de nuestro diccionario personal. Porque la considera un término limitante que interfiere con nuestro desarrollo personal. En cambio, nos propone ver los fracasos como experiencias de aprendizaje que enriquecen nuestras vidas. Es cambiar la perspectiva y reconocer el valor de cada experiencia, incluso de aquellas que no salen como esperábamos. Totalmente. Y para finalizar esta lista llegamos a la última palabra, malo. Malo. El texto resalta que esta palabra puede ser muy general y subjetiva. Lo que consideramos malo a menudo depende del contexto o de nuestro estado de ánimo en un momento dado. En lugar de juzgar el texto, nos invita a comprender y a buscar un significado más profundo en cada situación. Es un recordatorio para abordar las situaciones con empatía y mente abierta en lugar de recurrir a etiquetas simplistas. Y con esto hemos explorado las 14 palabras de la lista. Ha sido un viaje fascinante a través del poder del lenguaje y el impacto de nuestras palabras, pero esto no termina aquí. Cierto. ¿Verdad? Es increíble cómo las palabras aparentemente simples pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Totalmente. Y el texto no se queda solo en la lista, sino que nos deja una reflexión final.
Ajá. La lengua es poderosa, quienes subestiman su fuerza suelen ser los primeros en caer bajo sus propias palabras. ¡Wow! Es como una advertencia, ¿no? Sin duda nos recuerda que no debemos subestimar el poder de las palabras. Pueden construir o destruir tanto nosotros mismos como los demás. ¿Qué te parece si ahora pensamos en cómo aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria? Me parece una excelente idea. Hemos aprendido mucho sobre las palabras tóxicas, pero ¿cómo podemos usar este conocimiento para comunicarnos de una forma más positiva y constructiva? No se trata solo de evitar estas 14 palabras específicas, sino de ser más conscientes del lenguaje que usamos en general, identificar patrones de negatividad y reemplazarlos por frases que fomenten el crecimiento, la comprensión y la aceptación. Es como si hiciéramos una limpieza de nuestro vocabulario. No sacar la basura y dejar espacio para palabras que nos nutran a nosotros y a quienes nos rodean. Exactamente. Y no solo se trata de las palabras en sí, sino también del tono que usamos y la intención que ponemos en nuestra comunicación. ¿Crees que podríamos profundizar un poco más en eso? ¿Cómo podemos ser más conscientes de la intención detrás de nuestras palabras? Claro, imagina que estás hablando con un amigo que está pasando por un momento difícil. Si le dices, no te preocupes, todo va a salir bien, pero tu tono es desinteresado o apresurado, tu mensaje no será percibido como genuino. Es como si las palabras perdieran su poder si no van acompañadas de una intención real de conectar y apoyar. Exactamente, la comunicación no verbal también juega un papel muy importante. Nuestra postura, gestos y expresiones faciales transmiten tanto como las palabras que decimos. Entonces se podría decir que la comunicación efectiva es una combinación de palabras, tono e intención. Sí, y también de empatía, ponerse en el lugar del otro y tratar de comprender su perspectiva. A veces un simple gesto de escucha atenta puede ser más poderoso que cualquier palabra. Es verdad, a veces lo que más necesitamos es sentirnos escuchados y comprendidos. Y hablando de comprender, creo que sería interesante retomar el tema de las expectativas sociales. ¿Cómo podemos liberarnos de la presión de deber ser algo que no somos? Es un proceso que requiere autoconocimiento y valentía, identificar qué es lo que realmente queremos, cuáles son nuestros valores y qué nos apasiona, y luego tomar decisiones alineadas con esa verdad interna, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. Suena desafiante, pero también liberador. Es como si nos quitáramos una máscara y nos mostráramos al mundo tal como somos. Exactamente, y eso requiere autenticidad, ser fieles a nosotros mismos, incluso si eso nos hace raros a los ojos de algunos. Volviendo a esa palabra raro, creo que este podcast nos ha ayudado a replantearnos muchas etiquetas que usamos sin darnos cuenta del daño que pueden causar. Es cierto, las palabras tienen el poder de crear realidades tanto positivas como negativas, y es nuestra responsabilidad usar ese poder de forma consciente y responsable. ¿Y qué podemos hacer para seguir cultivando esa conciencia en nuestra comunicación diaria? Podríamos empezar por prestar más atención a las palabras que usamos, tanto al hablar como al escribir, preguntarnos. ¿Esta palabra refleja lo que realmente quiero decir? ¿Es constructiva o destructiva? ¿Cómo me hace sentir a mí y cómo puede hacer sentir a los demás? Es como si tuviéramos un filtro mental que nos ayudara a elegir las palabras más adecuadas para cada situación. Exactamente, no se trata de ser perfectos. Todos cometemos errores. Lo importante es estar dispuestos a aprender y a mejorar nuestra comunicación día a día. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Y hablando de crecimiento, creo que el texto nos deja un mensaje muy importante sobre el fracaso. Sí, nos invita a verlo como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de un obstáculo, cada vez que nos equivocamos, tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo y de fortalecer nuestra resiliencia. Es como si el fracaso fuera un maestro disfrazado. Y si aprendemos a escuchar sus lecciones, podremos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Me encanta esa analogía. El fracaso no es el final del camino, sino una curva que nos lleva a una nueva dirección. Y en ese nuevo camino es fundamental que nos rodeemos de personas que nos apoyen y nos inspiren a crecer. Totalmente, las relaciones son un pilar fundamental en nuestro desarrollo personal, y una comunicación sana y constructiva es la base de cualquier relación sólida. Creo que con esto hemos cubierto muchos aspectos importantes sobre el poder de las palabras, desde identificar las palabras tóxicas hasta comprender la importancia de la intención, la empatía y la autenticidad de nuestra comunicación. Ha sido un viaje muy enriquecedor y espero que los oyentes se lleven herramientas valiosas para mejorar su comunicación y construir relaciones más sanas y significativas. Sin duda. Y como siempre nos encantaría escuchar sus comentarios y reflexiones sobre este tema. ¿Qué palabras tóxicas han identificado en su propio vocabulario? ¿Qué estrategias les han funcionado para comunicarse de forma más positiva? Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestras redes sociales y mientras tanto los dejamos con la frase final del texto. La lengua es poderosa, quienes subestiman su fuerza suelen ser los primeros en caer bajo sus propias palabras. Reflexionemos sobre ella y usémosla como una guía para construir un mundo donde las palabras sean puentes de conexión y no armas de destrucción. La lengua tiene un poder inmenso, tanto para bien como para mal.
Tienes razón. Al principio de esta inmersión nos centramos en el daño que pueden causar las palabras tóxicas. Pero ahora me gustaría explorar el lado positivo. La capacidad del lenguaje para inspirar, motivar y crear un impacto positivo en el mundo. Me gusta esa idea. Recordemos esa frase que analizamos. La lengua es poderosa. Quienes subestiman su fuerza suelen ser los primeros en caer bajo sus propias palabras. Wow. Si le damos la vuelta, podemos usar esa misma fuerza para impulsarnos hacia arriba, ¿no crees? Totalmente. Si somos conscientes del poder de nuestras palabras, podemos utilizarlas para construir en lugar de destruir. Para sanar en lugar de herir. ¿Cómo podemos entonces convertirnos en alquimistas del lenguaje, transformando lo negativo en positivo? Es un proceso fascinante. Podríamos empezar por prestar atención a nuestro diálogo interno. Te criticas constantemente. Te dices cosas como soy un fracaso, no puedo hacerlo. Sí. Esas palabras, aunque no las digamos en voz alta, también tienen un impacto en nuestra autoestima y en nuestra capacidad de lograr nuestros objetivos. Claro, es como si nos autosaboteáramos con nuestros propios pensamientos. ¿Y qué podemos hacer para cambiar ese diálogo interno negativo? Podemos empezar por identificar esos patrones de pensamiento limitantes y reemplazarlos por afirmaciones positivas. En lugar de no puedo hacerlo, podríamos decirnos, voy a intentarlo con todas mis fuerzas, o estoy aprendiendo y mejorando cada día. Es como si reprogramáramos nuestra mente para enfocarse en lo positivo y en nuestras posibilidades. Exactamente. Y no solo se trata de cambiar las palabras, sino también de cultivar una actitud mental más compasiva y comprensiva con nosotros mismos. Claro, tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que tendríamos con un buen amigo. Y hablando de amigos, ¿cómo podemos aplicar este enfoque positivo del lenguaje en nuestras relaciones interpersonales? Podríamos empezar por practicar la escucha activa, prestar atención real a lo que la otra persona nos está diciendo sin interrumpir, juzgar o dar consejos no solicitados. Entiendo. A veces lo que más necesitamos es sentirnos escuchados y comprendidos. Es verdad, y cuando llegue el momento de hablar, podemos hacerlo desde un lugar de respeto y empatía, elegir palabras que construyan puentes en lugar de muros. Exacto, y recordar que la comunicación no verbal también es importante. Un abrazo, una sonrisa o una mirada cálida pueden transmitir mucho más que las palabras. Es como si el lenguaje fuera una herramienta multifacética que podemos utilizar para expresar nuestras emociones, conectar con los demás, inspirar y crear un mundo mejor. Totalmente, y al final del día creo que ese es el mensaje principal que nos deja este texto. Las palabras tienen un poder inmenso. Usémoslo con sabiduría, con responsabilidad y con la intención de crear un impacto positivo en el mundo. Es un llamado a la acción inspirador. A partir de hoy, prestemos atención a nuestras palabras, convirtiéndolas en herramientas de amor, de comprensión y de transformación positiva. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inversión en el mundo del lenguaje.